el economista Jaime Aristi Escuder, porque él ha hecho algunas advertencias sobre el impacto real de este aumento salarial que en algunas empresas realmente no aplica ni va a aplicar. En el caso de empresas medianas que antes eran consideradas como medianas, que en esta reclasificación quedan como pequeñas. Pero vamos a escucharlo a él. Buenos días, Jaime. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Mira, como tienes toda la razón, Julio, hay empresas grandes que ahora van a ser clasificadas como medianas o pequeñas. Exacto. En el caso de ambas, por ejemplo, que estaban pagando un sueldo de 17,610 pesos actualmente, al ser clasificadas como medianas estarían pagando 19,250, es decir, que esas empresas lo que estaría incrementando es 9.3%. Y si se clasifican como pequeñas, que muy probablemente que suceda porque pequeña, que es una empresa de 8 a 54 millones de pesos de ventas anuales, ese caso, entonces, no tendría que hacer ningún tipo de ajuste. Fíjate por qué, porque el salario mínimo es 12,900. De manera tal que hay claramente una publicidad engañosa por parte del gobierno. No es verdad que habrá empresas que le va a incrementar 59% el salario mínimo. Eso no es verdad, porque esas empresas no estaban pagando 12,107 pesos. Ese tamaño de empresas que vendían entre 54 y 202 millones de pesos ya estaban pagando los 17,610 pesos. Así que eso no es verdad que habrá un ajuste del 59. Y tampoco, y esto es lo más importante, sí, solamente, sí, pero sí. Sí, es muy importante lo que estás diciendo. Tú como economista lo manejas muy bien, pero yo creo que ese empleado que ahora mismo quiere saber si se le va a aumentar o no, quizás no le da el seguimiento. Tengo aquí la tabla y hasta a mí me da trabajo seguirte, por eso te quiero pedir un ejemplo. Tú puedes poner un ejemplo concreto de un empleado que haya estado, por ejemplo, en una empresa de determinado tamaño, que al cambiar pues ya no va a recibir ese aumento del 59% anunciado. Toma el caso de una empresa que venda hasta 54 millones de pesos, de 8 a 54. Esa empresa ahora mismo paga 17,610 pesos de salario mínimo, ahora mismo. Antes del 16 de julio, está pagando 17,610 pesos porque era considerada grande. Esa empresa, ahora, con esta reclasificación, el salario mínimo es 12,900 pesos. Entonces, fíjate que es tan así que establece claramente la resolución que las empresas le queda prohibido despedir ficticiamente y recontratar a los empleados con menor salario. ¿Por qué ponen ese párrafo en la resolución? Simplemente porque saben que habrá muchas empresas que están en esta condición, que ahora van a ser clasificadas como pequeñas, van a tener un salario de 12,900, pero están pagando 17,610. Estas empresas sencillamente no le va a aumentar. Es decir, yo estimo en más de 300,000 personas con salario mínimo que no van a recibir un aumento del salario porque están en esa condición, en ese tipo de empresas. ¿Y sindicalistas como Pepe Abreu, Gabriel del Río, no se percataron de eso? Mira, no lo sé qué sucedió. Yo creo que fue un error poner las dos cosas juntas. Tú debiste haber reclasificado, tú puedes haber reclasificado primero, hacer el ajuste después o viceversa, tomando en consideración también el hecho de la crisis que tenemos hoy día. Pero hubiese sido mejor un ajuste para todos, tomando en cuenta la crisis. Primer punto, tomando en cuenta la crisis. En primer lugar, no es verdad que el promedio del incremento es 24. El promedio es 14. Oye bien, el promedio no es 24, como anunció el presidente, eso es falso. El promedio es 14. Y con relación a ese 14, hay un grupo que va a ser 0. Y yo lo que digo es lo siguiente, en esta coyuntura lo mejor era sentarse a negociar, bueno, ¿qué se puede pagar para todas? Es decir, un incremento para todas el salario mínimo y decir, ok, mira, en esta coyuntura lo que podemos pagar es 5%, para todas, pues 5, 10% para todas, pues 10, pero un ajuste para todas, para que todos tuvieran un beneficio, ¿ok? Primer punto. Luego decir, ok, vamos dentro de 6 meses a hacer la reclasificación. En esa reclasificación, entonces, ya para el próximo ajuste de salario dentro de 2 años, entonces ahí ya se tendrá que habrá algunas que ajustarán y habrá otras que no ajustarán, pero no en esta coyuntura. En esta coyuntura había que asegurarle a todos los trabajadores un incremento.
pero habrá trabajadores que no habrá incremento. Por ejemplo, yo te aseguro a ustedes, en la empresa donde ustedes se mueven regularmente, que van a estar en empresas entre 8 millones y 54 millones de pesos al año, esas empresas ustedes no le van a hacer un aumento. Hagan los análisis, vayan a sus empresas con ingresos hasta 54 millones de pesos, vean las empresas de sus amigos que tengan ingresos hasta 54 millones de pesos y tú verás que no van a aumentar lo que dice aquí de que 20%, 59%. Jaime, no, nada se le aumentará a su Jaime, estoy plenamente de acuerdo con lo que planteas, porque incluso había planteado algo similar antes de escucharte y después escuché lo que tú habías planteado, pero había planteado algo similar. Sin embargo, Jaime, esta reclasificación, yo creo que era importante porque si bien es cierto que los trabajadores necesitan un auxilio, también las empresas necesitaban en cierta medida un auxilio. Entonces aquí habían empresas ahorcadas, consideradas como empresas medianas, que ahora tienen un alivio, un gran alivio, al sentirse como empresas pequeñas. Totalmente de acuerdo contigo. El punto es que tú no podías hacer las dos cosas juntas. Ahora mismo, ¿qué está pidiendo la población? La población está diciendo, mira, nosotros hemos tenido en los últimos 2 años una inflación promedio de 12%, o sea, acumulada, 12% de inflación, ¿verdad? Entonces, cuando te hablo promedio, es el promedio por sectores. Cuando tú haces la agrupación de todos los bienes, te da el IPC una variación acumulada en los últimos 2 años del 12%. La población te está pidiendo ese incremento. Entonces, entiendo perfectamente lo de la reclasificación. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que te digo es que había que separarlo. En esta coyuntura, es decir, mira, yo no te puedo reclasificar en esta coyuntura junto con un aumento de salario, porque habrá personas entonces que no tendrán ningún tipo de aumento. Lo que es ideal ahora es sentarse como sociedad y decir, las empresas que pueden soportar en esta coyuntura muy delicada de incremento salarial. 5, pues vamos a hacer 5 y recuperamos la mitad de la inflación, 6%, recuperamos la mitad. Y dejamos para la reclasificación para dentro de 6 meses, por ejemplo. Entonces tú reclasificas dentro de 6 meses y te quedas tranquilo. No hay ninguna variación, simplemente reclasificaste. Cuando venga entonces el ajuste, dentro de 1 año, cuando ya no haya crisis o dentro de 1 año y medio, que tú digas, mira, ahora vamos a hacer el ajuste. Ahí entonces habrá empresas que no tendrán que hacer un ajuste del salario mínimo y otras empresas sí, pero tú has separado los dos momentos, no en esta coyuntura. Ahora mismo, ¿qué vamos a tener? Conflictos laborales con patronales, patronolaborales. Vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Cuando una empresa diga, no, yo pensaba que ya yo tenía, como me dijeron muchas personas ayer, ya yo había vendido ese incremento de salario a 21 pesos. Averigua bien. Yo le dije, mira, óyeme bien, cuando yo fui a hacer mi comentario en CDN, óyeme, me dijeron, pero venga acá, ¿cómo es así? ¿Y cómo es eso? Y yo le digo, sí, es que hay empresas que lo que tienen es venta de 8 a 54 millones o que tienen empleados, oye bien, porque también hay entre 11 y 50 empleados. Yo te aseguro, miren su entorno, miren las empresas que están de sus amigos en su entorno, no las grandes empresas. Claro. Que fíjate, esas grandes empresas le va a aumentar 19%, pero ¿tú sabes por qué le va a aumentar 19%? Porque esas empresas ya aumentaron su productividad. La crisis del COVID le permitió un despido y llevar a cabo un proceso de mejoría de la productividad mediante la separación de un conjunto de personas que no la necesitaban, que se dieron cuenta en esta crisis que no la necesitaban. Aumentaron su productividad y ellas pueden pagarlo, pero las pequeñas, medianas empresas no pueden pagar. Entonces, habrá algunas que van a pagar, otras van a pagar alrededor del 10%, otras no van a pagar nada, y unas pequeñitas que le han puesto ahora de 10.730, le subieron a 11.900, esas van a pagar 11%. O sea que fíjate, hay muy pequeñitas que van a pagar 11%. Otras van a pagar 0%, que estaban clasificadas como grandes, pero ahora van a ser pequeñas. Las medianas van a pagar alrededor de 9%, y las grandes 19%. Promedio 14, no es 24. Por eso vuelvo y señalo, el gobierno ayer dio una muestra claramente de publicidad engañosa. Publicidad engañosa que puede tener repercusiones importantes. Mira, cuando tú dices que la economía va a tener un aumento del salario mínimo hasta de un 59%, ¿qué tú piensas que tú harías si tú eres un vendedor de productos? Tú inmediatamente dices, pero me va a aumentar todos los costos, yo voy a aumentar mis precios, porque todos los precios van a estar aumentando en la economía. Y eso genera un aumento de las expectativas y dificulta el control de la inflación.
Si tú tienes menor control de la inflación, ¿qué va a pasar con tu poder de compra? Se va a deteriorar. Entonces, lo que el gobierno pensaba hacer, si crea un aumento de la expectativa de inflación, va a generar un aumento de los precios y entonces le va a reducir el poder de compra, los ingresos de toda la población. Y eso aumenta la incidencia de pobreza. Jaime, aparte también del incremento del desempleo. Por primera vez escucho que un incremento de salario aumenta los niveles de pobreza, sobre todo en una economía abierta como la nuestra, donde los precios, más que de aumento salarial, dependen mucho de la oferta y la demanda. Es decir, si hay mucho plátano, y yo te lo digo porque soy un productor del área, el plátano se abarata. Si hay poco, se encarece. Lo mismo, por ejemplo, tú sabes que aunque el COVID ha significado... concreta. Pero déjame ir, Julio, a la pregunta. Pero la concreta, mi inquietud es esta. No les reconoce al hecho del aumento salarial que se ha presentado en un entorno de pandemia y de crisis general como la que tenemos, un gran esfuerzo del gobierno, una capacidad para conciliar la diferencia entre los diversos sectores. Simplemente te va a limitar a decir que eso mira, Oli, yo te recomiendo lectura de bibliografía donde se demuestra perfectamente que tú tienes, por ejemplo, lo que va a suceder aquí es un aumento de la desigualdad del ingreso laboral. Y al aumentar la desigualdad de ingreso laboral, si tú tienes un componente de aumento del desempleo, tú pudieras tener una repercusión muy negativa sobre lo que es la pobreza. O sea, hay mucho, yo he escrito mucho, tú puedes encontrarme y te puedo mandar bibliografía sobre artículos míos publicados en el extranjero con relación a ese tema. O sea, que te puedo dar mucha bibliografía sobre eso. Con relación al tema del esfuerzo del gobierno, mira, yo creo que el gobierno lo que tiene que decir la verdad. El gobierno tiene que decir que el promedio no es 24, eso es totalmente falso. Él está sumando en esa suma ponderada el que supuestamente 59% de incremento. Eso es falso, totalmente falso. Óyeme, el incremento es 14. Entonces, adelante, no, Jaime, adelante, por favor, déjalo que dé la explicación. Tú le explicas, déjalo que dé una explicación, por favor. Adelante, continúa. Entonces, no es verdad que el ajuste de los salarios es un 24%. Si tú lo tomas ese 24% y tú eres un empresario, tú lo que vas a hacer es ajustar tus precios también tomando en consideración ese supuesto incremento del salario promedio mínimo de 24%, cuando la realidad no es esa, la realidad es 14%. Entonces yo creo que el gobierno tiene que decir la verdad. Entonces el esfuerzo del gobierno fue un incremento del 14% en promedio del salario mínimo, pero sabiendo que tiene que decirlo también que habrá una parte que no le va a aumentar el salario. Y esa parte que no le está aumentando el salario, Jolí, ¿qué sucede? Cuando aumenten los precios, el poder adquisitivo de esa parte, al quedarse fijo en términos nominales, el aumento de los precios va a reducir su nivel de poder adquisitivo y eso va a generar un aumento de la incidencia de pobreza en ese segmento de población. ¿Me entiendes? Ese es el punto clave. Cuando se aumenta el salario, se cae la economía. Jaime, por otra parte, el informe sobre la avería de Punta Catalina, que todavía no se ha producido, ¿tú lo conoces? El informe, tú dices, de la avería de enero, de la unidad número 2. Exactamente. Ese informe que yo sepa. Yo le pido que lo publiquen. Porque no lo han dado a conocer ese informe. No, que lo publiquen. Yo simplemente le digo que ellos lo publiquen. ¿Eso no es un asunto para tomar medidas internas o es un tema que tiene que...? Hubo una avería que ellos públicamente la denunciaron, entonces se envió a hacer un informe y el informe lo han dejado guardado. Yo no sé por qué. El informe pero no sé por qué. Que le dieron, porque esta planta están en garantía. Pero no sé por qué el informe no lo han publicado. Entonces, por otra parte, Jaime, el tema del crecimiento del subsidio eléctrico, terrible. Que como hemos estado en otros temas, ese tema no se le ha prestado tanta atención. ¿A qué atribuyes tú este crecimiento en el subsidio eléctrico tan enorme? Mira, falta de capacidad en la facturación y cobranza de electricidad. Y ante el aumento de los costos de los precios del fuel oil, obviamente que eso empuja hacia arriba los costos de las distribuidoras. Ahora, hay que reconocerle que Punta Catalina le ha ayudado a mantener ese incremento bajo control. Si no hubiese existido Punta Catalina, el incremento hubiese sido todavía mayor. Mira, para que tengas una idea, el precio del mercado spot, ponle que está entre 7 y 8 centavos de dólar. Eso es por Punta Catalina. Si no hubiese existido Punta Catalina, el precio del mercado spot fuera de 14 a 15 centavos de dólar.
y el déficit fuera muchísimo mayor. Punta Catalina le genera ahorros al gobierno entre los beneficios de Punta Catalina y los ahorros a las distribuidoras de alrededor de 400 millones de dólares al año. Eso le genera Punta Catalina al gobierno dominicano. Así que, óiganme, cuando se habla de Punta Catalina, usted se quita el sombrero y le agradece al gobierno anterior haberle dejado el 30% de electricidad a unos precios sumamente competitivos y que le ayuda a reducir el déficit del sector eléctrico. El aumento se debe a que no están facturando y no están reduciendo las pérdidas las distribuidoras de electricidad. Ese es el punto. Mira, pues gracias Jaime Aristi, gracias. Entonces, un placer. Julio, muchas gracias, continuamos. España, Adelante. Oye, en España dice, el precio de la electricidad supera todos los récords en la primera quincena de julio. Es decir, que hay el incremento. El incremento, de la materia prima. Él no mencionó otros factores. Él nada más mencionó el factor de Punta Catalina, pero aquí hay otro factor que fue que el parque de generación eléctrica del Full Oil pasó a gas natural. Solamente un 10% del parque eléctrico en estos momentos de Full Oil. Es decir, que no es verdad, pero no es verdad que el petróleo tiene ese impacto cuando ese parque fue transformado a gas natural. Pero continuamos. Tiene un aumento también. Jonathan, adelante. Vamos a una